Nuevamente tendríamos que hablar de esta situación. Definitivamente se amotinaron los internos de Gaviotas en la zona 13, alarmando definitivamente a los vecinos y todos los que pasaban por ese lugar. Estamos hablando que en menos de un mes es el tercer amotinamiento de estas personas, quienes de esta manera toman el control fácilmente, se suben a los techos, irrumpen también propiedad privada. Para ello está con nosotros el licenciado Julio Clavería, y también el licenciado Julio Talamonti. Para poder hablar de expertos en seguridad, desde luego, y en esta materia. Volvemos a citarlos a ustedes porque definitivamente estamos hablando que se toma el control horas después, pero sucede lo mismo semana tras semana. ¿Qué está pasando realmente en el sistema penitenciario? ¿Qué está pasando en este preciso momento en Gaviotas, zona 13? ¿Quién es el responsable? ¿Quiénes son los responsables? Muy bien, en primera instancia, buena tarde, licenciado Clavería, licenciado Axel Cardona. En primera instancia, en este momento, el principal y particular responsable es Secretaría de Bienestar Social, porque es a cargo de esta institución que están estos correccionales. Y lo que usted dijo es muy correcto, es decir, no puede ser que todo este año, desde lo fatídico que pasó en el Hogar Seguro, Virgen de la Asunción, hasta estos 3 movimientos de motín en las Gaviotas, no haya todavía un orden y control. Entonces aquí no podemos hablar de otro culpable más que de la Secretaría de Bienestar Social y de un descontrol total que nos está demostrando semana con semana, lamentablemente, con permitir, por ejemplo, el día de hoy este amotinamiento, que en mi criterio, y esto sí es muy particular y muy personal, más que una riña entre cholos y pandilleros, es una clara riña entre las dos maras rivales, porque tenemos hasta ese poco cuidado de mezclarlos, aunque sean sectores diferentes, pero con los controles ineficaces e ineficientes a salvatruchas con 18. Definitivamente. Licenciado Clavería, esta mañana lo particular o lo que llamó mucho la atención es de que estaban sentados en una sala de una propiedad privada, bebiendo bebidas alcohólicas, con aquella tranquilidad. Ya se habían subido al techo, se habían trasladado a otras viviendas y seguían con la misma actividad de hace 15 días. Yo lo he venido manifestando en los programas que hemos participado acá con usted, licenciado, y es que efectivamente esto no va a terminar. Es decir, ellos ya midieron al gobierno central y ya se dieron cuenta de la debilidad que el gobierno tiene para poder poner orden en estos centros. Por lo tanto, esto se va a estar repitiendo constantemente, va a ser la constante de aquí a finales de año o más adelante. Pero lo más importante, creo yo, es que no se le ha permitido a la policía actuar con todo el poder coercitivo que esta tiene, en primer lugar. Pero en segundo lugar, tampoco se ha puesto orden por parte de la Secretaría de la Presidencia de la República. Y en tercer lugar, yo he planteado la importancia que hay de emergencia nacional, que efectivamente la Secretaría salga de la esfera de la Presidencia de la República y lo que lo trasladen al sistema penitenciario, y ver la posibilidad de que los que sean mayores, que estén cumpliendo todavía algún tipo de condena en estos centros correccionales, sean trasladados para las cárceles en donde se encuentran los mayores y separar salvatruchas de la 18. De otra manera, esto ya no se va a poder detener y lo único que vamos a estar haciendo es poniendo en peligro la vida de ellos. Pues uno ya sabe que estos son criminales, son jóvenes criminales, pero la vida de los vecinos sí está en peligro, porque esta gente son criminales que han cometido delitos de alto impacto y que alteran y que crean terror en la población. Por lo tanto, yo creo que hay que entrarles con todo el poder y la fuerza coercitiva del Estado, aunque sean menores, porque el gran problema es que sobre la base de que son menores se les quiere tratar como bebés, y no son bebés, son criminales. Definitivamente. Bueno, estábamos viendo algo que me llama mucho la atención. Varias personas heridas que han resultado, esto es por la misma riña que existe, lo decía el licenciado Talamonti, entre la Mara Salvatrucha y también la Mara 18. Ahora bien, si sabemos que esto ocurre dentro de este sistema, dentro de esta correccional, ¿por qué no se acciona? ¿Por qué esperar a que sigan amotinándose, se sigan fugando, sigan habiendo disturbios? Ahora ya se agarró pues ya una costumbre de irrumpir propiedad privada, robar bebidas alcohólicas. Correcto. Ahora hasta se sientan en la sala de una vivienda particular, ingresan al patio de una vivienda particular. La vulnerabilidad que existe de vecinos y que ahora dicen los vecinos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a accionar la gente?
Parte de esta respuesta la daba precisamente el licenciado Rivera Clavería cuando él afirmaba, y esto es muy cierto, de que como estos criminales, siendo menores, ya de alguna manera midieron fuerzas y ven que cada día pueden hacer esto y que de alguna manera no se les puede reprimir con la fuerza y la parte coercitiva del Estado, entonces esto lamentablemente va a continuar, porque fuera de que hay una lucha, una se puede riña, poner más delicado. se puede ir poniendo más delicado, porque sabemos que, primero, no hay condiciones en los reclusorios de estos de menores de la Secretaría de Bienestar Social, primero porque son muy pocos en comparación de la cantidad de menores que tienen ya recluidos. Segundo, con medidas que tampoco son las más lógicas. Uno de los mejores, fíjense, el licenciado Rivera Clavería, el licenciado Axel Cardona, a pesar de lo que pasó fue por un descuido humano, fue el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. ¿Y qué se hace con el Hogar Seguro Virgen de la Asunción? Lo cierran. Entonces, al cerrarlo hay que reubicar a esta gente en lugares que ni siquiera son idóneos. Veíamos cómo también habían otros problemas hace 2 o 3 semanas que estaban en casas particulares de la zona 15 donde se estaban brincando y se estaban yendo porque están repitiendo el patrón que ya trae Gaviotas, que lo pone como ejemplo. Entonces, si no mejoramos esas condiciones, si no separamos a las dos maras y si no tenemos realmente pantalones para ponerlos en orden, como decía el licenciado Rivera Clavería, son menores sí, pero por eso es urgente la reforma a la ley Pina, porque hay que castigarlos no con 6 años. Esta gente ha matado y si tiene la oportunidad sale y va a matar a más guatemaltecos con todo el peso y rigor de la ley. Ahora bien, veíamos hace 15 días cómo las mamás llegaban angustiadas, incluso algunas gritaban bebé te amo, bebé salta, y ellas angustiadas por sus hijos. Ahora sucede lo mismo, licenciado Clavería. Veamos estas imágenes que nos han compartido a través de las redes sociales, donde en este momento podemos observar cómo mamás están tratando de subirse a la correccional para poder saber cómo están sus hijos. Vea usted, esta es una angustia de padres de familia que vuelven a llegar al lugar a buscar de qué manera pueden ellos ver a sus hijos o a sus bebés, como decía el licenciado Clavería, que ya no son ningunos bebés, que son personas criminales en conflicto con la ley. Y vea usted, se vuelven a motinar también las madres y de alguna manera empiezan a generar esa vulnerabilidad del sector, ese peligro y ese riesgo nuevamente para que vuelvan a ellos, obviamente, a subirse a los techos. Estamos viendo ahí a las madres de familia. Eso es gracias a Cadena Sonora, la radio más escuchada en Guatemala, que nos comparte en este momento estas imágenes en exclusiva. ¿Qué opinan ustedes? Pues mire, yo vuelvo a repetir lo mismo que dije al principio. Yo entiendo, ellas son madres, sí, pero también el problema es que como padres no pudieron educar a sus hijos. Los pudieron corregir en su momento. Y hoy lo que tienen ahí adentro son criminales, y esa es una realidad innegable. Pero el gobierno debería de hacer 2 cosas que es importante. La primera es utilizar el Hogar Seguro Virgen de la Asunción para hacer traslados de estas gentes y controlarlos de alguna manera. Sí, el y problema, utilizar esas instalaciones, Axel, porque es que resulta ridículo que simplemente cierren las instalaciones por una resolución de la PGH. ¿Qué es eso? Estamos hablando que existió en su momento una vulnerabilidad. Creemos que ya no existe lugar adecuado para tener a tantas personas porque están en hacinamiento y esto provoca esta clase de situaciones. Pero ¿por qué tenemos un lugar grande construido para esta clase de situaciones desocupado? El problema no fue el lugar, el problema fue la gente que pusieron en el lugar. Por eso, una solución puede ser que parte de esta gente, de la Mara Salvatrucha, que se vayan para allá y separar las 2 pandillas. Allá tenerlos y poner medidas diferentes. Hay que aislarlos, estos son criminales. Yo les pregunto a ustedes, ¿tan difícil es para que esta gente supuestamente capacitada pueda hacer un estudio y decir, bueno, ese es el problema, hagamos la solución acá, separemos y separemos acá? ¿Tan difícil no es complicado, pero es parte del problema. El señor Rivera Clavería no me va a dejar mentir que si ya en el sistema penitenciario con 20 cárceles hay solo 5 equipos multidisciplinarios para hacer estos estudios que usted dice, Secretaría de Bienestar Social apenas los está conformando, es decir, tiene muy poco personal para poder hacer ese trabajo que debería de ser de lo más sencillo. Pero licenciado, usted trabajó en el sistema penitenciario. Correcto. Y esto se viene dando de hace 10 años atrás. Esta ya no puede ser que 2 administraciones no han podido lograr superar ese problema, esa falencia. Precisamente porque lo que hay entonces claramente es una falta de voluntad u otra cosa que también es muy importante. Vamos a ver.
Realmente estas instituciones son instituciones de seguridad, licenciado Si no tienen la Cardona. capacidad, quitémoselos entonces. Entonces realmente parte de la solución es, si tú eres menor de edad, la reforma a la ley, mayor de edad, la reforma a la ley Pina para que pases directamente a las cárceles del sistema penitenciario. Y número 2, dotar a la Secretaría de Bienestar Social con gente capacitada realmente en los temas de seguridad y poner a cargo de la Secretaría a alguien que sepa del tema de seguridad, porque esto es seguridad nuestra. Vea el tiempo que estamos viviendo y todavía estamos utilizando protocolos de los 80 y los 90. Pero lo que no se puede hacer eso. Lo que sucede es que es un problema de voluntad política. Es decir, si no hay la voluntad política para hacer los cambios de emergencia, porque esto es un problema que necesita resolverse de emergencia. Ya. Y entonces, sobre esa base hay que tomar las decisiones. Y miren, yo creo que con la nueva llegada del Procurador de los Derechos Humanos, él tiene que entender que aquí no se trata de estar única y exclusivamente apoyando y resolviendo los problemas de jóvenes criminales, sino también de las víctimas. Exacto, también la vulnerabilidad de la ciudadanía. Claro, pues en este caso los vecinos, vea usted, en su propia sala, tomando cerveza y delinquiendo, imagínese usted que en esa casa el propietario y dueño de esa casa dispare con cohecho sobre esa gente. ¿Quién es el que va a tener la culpa? Comete delito, ¿no? Si es un allanamiento a morada. Y él sí hay los derechos en donde los dejamos, ¿verdad? Sí. Y solo para apuntalar lo que dice el licenciado Rivera Clavería con lo que usted comentaba. Yo estaba viendo precisamente el día cerrado en Nueva York al Chapo Guzmán. Sí, pues obviamente. Lo mismo tenemos que hacer nosotros ya sin tanto cuento. Esta gente si se puede, aunque ahorita no hay las condiciones, usted no me dejará mentir, para embartolinarlos, pero encerrémoslos y démosles 23 horas de encierro, solo por cuestión, ahí sí de derechos humanos, 1 hora de sol al día, cuando bien vaya. Pero esta gente tiene que estar absolutamente encerrada. Exacto. No podemos permitir que sigan subiendo y ocupada a los techos, saltándose. Porque otro tema, y perdone que traiga esto a colación, el día de hoy, licenciado Rivera Clavería, el licenciado Axel Cardona, no es solo el motín, es cuántos se fugaron. Exacto. Estoy seguro que en esta condición más de algunos se habrá fugado. Se dice, las autoridades dicen, bueno, ya se tomó el control, sí, el control de ingresar. Pero ¿cuántos se fueron? No sabemos realmente. Mire, no saben ni cuántos hay. Retomar el control. Menos cuántos faltan. La propuesta de ellos es retomar el control para pacificar al interno las gaviotas. Pero eso no es retomar el control. Retomar el control quiere decir tener el control directo de todos los internos menores en un centro correccional. Vea esto, una escuela primaria tiene mejor control de los estudiantes cada año que un reclusorio de personas en conflicto con la ley. Definitivamente esto es una incapacidad, ya tenemos un problema. Segundo, se toma el control hoy, pero en la tarde todo vuelve a la normalidad. Así es. Correcto. Y en la semana siguiente volvemos a tener otro disturbio más. Y un dato alarmante con lo que ustedes mencionaban ahorita. ¿Saben ustedes que hay mediaciones de gaviotas? No hay uno, hay 3 colegios. Y esos 3 colegios, 2 de ellos son de infantes pequeñitos. Sí. Entonces estamos poniendo en riesgo la vida de los guatemaltecos por preservar y cuidar a estos que bien dijo el licenciado Rivera Clavería, que aunque sean menores de edad, son jóvenes delincuentes en conflicto con la ley penal y asesinos la mayoría de ellos. Yo me pregunto algo, ¿en qué momento perdieron el control ellos esta mañana para que se fuera a amotinar esto y que ellos tomaran el control, se fueran a los techos, pasaran a otras propiedades, se tiraran a la calzada Atanasio? ¿En qué momento? Es que el problema es que no tienen el control. Cuando usted no tiene el control de algo, suceden los motines. Y estamos hablando de monitores asesinados adentro, personas fugadas, privados también, menores asesinados adentro, y hoy otra vez retenidos. Y aún así no tenemos esa capacidad o esa responsabilidad de decir, bueno, estamos fallando en este punto, tomemos el control de esta manera. No lo están haciendo. Y quiero sumar... Te aseguro que el mismo personal de hace 4 actividades similares está ahí. Y yo quiero sumar algo, que esto se vuelve más dramático, pero hay que concatenarlo. Es decir, aunque menores, en este caso estamos viendo que está a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, y los mayores, digamos en el tema de las maras, están a cargo de otra institución que es el sistema penitenciario, ellos siguen siendo parte de una misma pandilla, la más grande, que en este caso en Guatemala es Barrio 18, y estas cuestiones pueden estar interconectadas. Lo que hoy pasa, ¿verdad? Definitivamente, lo que hoy pasa aquí en menores se puede potencializar de una manera que no nos llegamos a imaginar y a prever dentro del sistema penitenciario. Y si no estoy mal, son presiones para poder obtener los traslados necesarios de ciertos privados de libertad. Mire, uno tiene que entender, y la población tiene que entender, el gobierno no está en posibilidades de mejorar la alimentación, de mejorar la vestimenta, de mejorar absolutamente todo, porque no hay recursos ni la infraestructura, pero utilicemos lo que hay. Exacto. Si tenemos hogar explotemos seguro, lo que haya, pero de una buena manera. Utilicémoslo. Y tenemos que echar mano de lo que se pueda para tener el control de estos delincuentes. Es la única forma como vamos a lograr
mantener el control para que no se estén repitiendo este tipo de motines en los correccionales de menores. Ahora bien, TN23 le dio seguimiento a eso desde el momento en que ellos se amotinaron, y TN23 le dio seguimiento. Hasta el momento tenemos un reporte ahora de Carla Mejía, quien ha estado ahí toda la mañana, para darnos a conocer qué está pasando ahora. Carla, adelante. Nosotros estamos justamente acá. Recordemos de que los antimotines se hacen presentes siempre en alguno de los lugares donde ocurren disturbios, y es así como acá también llegaron, cubrieron algunas de las calles, porque recordemos de que este es un sector muy transitado. Aquí no solo hay viviendas, también hay algunas fábricas, algunos comercios, hay también pues centros educativos. Aquí pasan niños, pasan jóvenes, pasa todo tipo de personas, y por ello es de que se tiene que resguardar la vida de ellos. En este caso, recordemos de que la vez pasada los jóvenes estaban agrediendo no solo a las personas, sino también a los periodistas. Nosotros, cuando pasamos por el área, los jovencitos gritaban, estaban molestos y tiraban las botellas que ya obviamente se habían consumido, y pues ellos la tiraban piedras, y luego subieron en las láminas para poder retornar a Gaviotas. Fue así como los agentes de la Policía Nacional utilizaron unas escaleras para escalar y poder meterse en una de las fábricas donde están las bebidas alcohólicas, y también poder subirse al otro lado en el muro donde los jóvenes estaban en otra ocasión, donde recordemos que los padres de familia también les gritaban de que se bajaran, de que era por su seguridad, de que esperaban de que no les pasara nada. Sin embargo, pues se vuelve a hacer otro disturbio acá en Gaviotas. Aquí siguen los elementos de la PNC, siguen los cuerpos de socorro por cualquier cosa que pueda ocurrir. Se está tratando de hacer entrar pues en razón a estos jóvenes para que todo retorne a la calma en este lugar. Los vecinos, pues algunos curiosos, se paran del otro lado para observar qué es lo que está pasando. Un señor vino incluso a preguntarme si yo sabía de algún vecino que estuviese herido, porque pues cualquier cosa puede pasar. Yo le indicaba que no, él me decía de que su esposa trabaja ahí y de que él estaba un poco asustado, y pues al momento no le ha pasado nada a ninguno de los ciudadanos que recorren este lugar. Únicamente la atención que se ha brindado a los jóvenes que permanecen recluidos en Gaviotas y que ya están en los centros asistenciales. Bueno, era nuestra compañera Carla Mejía que le ha dado seguimiento a esto, igual que a Rosemary Ávila, las 12 reporteras que han estado dándole seguimiento, pero y tal como indicaba ahora Carla, hay vecinos que se preocupan por los mismos vecinos, porque estamos hablando de que no solo es el grupo de internos, sino que todas las personas alrededor que tienen negocios, que tienen empresas, que tienen fábricas, que tienen centros educativos. ¿Qué pasa con ellos? La vulnerabilidad que existe. Y aún así no se permite el traslado de esos internos a un lugar más seguro para ellos, obviamente, y también para los vecinos. ¿Qué se debe hacer? Es que yo creo que el gran problema es que todos los centros correccionales, o muchos de los centros correccionales, están dentro del casco urbano de la capital. Y además eso ya tiene que salir. Y si no, de verdad, hacer la infraestructura necesaria para que efectivamente se puedan aplicar otro tipo de medidas que permitan tenerlos aislados en celdas individuales o dúplex, para que efectivamente no suceda este tipo de motines. Porque el gran problema es que efectivamente los vecinos corren altos riesgos. Totalmente, Usted 100% de peligro. Con bebés, como las mamás lo plantean. Estas gentes, cuando uno revisa los perfiles de ellos o cuando uno revisa sus files de por qué están detenidos, se va a dar cuenta, muchos están por asesinatos, otros están por disparos de arma de fuego, otros están es decir, por delitos de alto impacto, y que son capaces de poner en práctica con los vecinos de estas mismas áreas en cualquier momento. Y le aseguro que entró de 16 años y aún tiene ya 19 y aún no sale de ahí. Y ahí vamos a un tema muy importante. Hay que ver, y por eso es tan necesario que aquí toda la sociedad entienda, que el Congreso entienda, que el gobierno entienda realmente que muchos de los que están allí en menores ya no son menores, son mayores de edad. Entonces no podemos seguir permitiendo esa situación. Si ya son mayores y están mezclados con algunos menores, pues de plano le van a transmitir todas las mañas, todo lo que ellos han ido aprendiendo, y los van a ir guiando, pero mal guiando en este sentido. Como esa imagen que tenemos en este momento. Bueno, muchachos, subámonos y llevan todos para arriba. Y fíjense que la ley PIN, aún sin reformarla, ya dice que debe
deben de haber centros temporales para aquellos que ya cumplieron la mayoría de edad, para separarlos de los menores. Y ahí yo insisto en lo que estamos hablando esta mañana. Si el Hogar Seguro Virgen de la Asunción realmente como hogar era bueno y el fallo fue humano, hay que volverlo a habilitar y hay que aprovechar esas instalaciones, que es lo que de tanto carecemos, para tener segura a esta gente ahora le pregunto resguardada. algo, si bien es cierto necesitamos una orden de juzgado para poder trasladar a la persona, pero si ya lleva 2 años, si le faltan 2, si ya es mayor de edad, qué difícil es trasladarlo a un lugar donde tiene que estar con la gente que es mayor de edad, para evitar esa vulnerabilidad también de los menores, porque muchos de ellos, la mayoría, tal vez un 70% está por conflicto de arma de fuego, asesinato, pero otro 30% está por desobediente, sí. pues. Sí. Obviamente por delitos menores, pero ellos son captados por esas estructuras, preparadas adentro para hacer esto, amotinarse, Es que el gran problema, delinquir. El gran problema de estas instituciones es que efectivamente hoy usted cuando hace una revisión al interno va a encontrar que la mayoría de estos jóvenes pertenecen a la Mara 18 o a la Salvatrucha. Son muy pocos los jóvenes que efectivamente no están involucrados dentro de las maras. Y desgraciadamente la mara es un fenómeno criminal de alta peligrosidad porque empiezan a trabajar en el tema delincuencial desde los 9, 10 años de edad. Muchos son sicarios a los 12, 13, 14 años, ya llevan 8, 10 asesinatos. Es decir, es un tema muy complejo y difícil. Por lo tanto, una carrera delincuencial. El trabajo que tiene que hacer la Secretaría no está en esa esfera. Hoy hay que sacarlo de la esfera de la presidencia para colocarlo en un instituto totalmente independiente que pueda cumplir con las normas internacionales y los estándares de los centros de corrección de menores altamente peligrosos. Claro, si respetaran los derechos, se puede respetar los derechos, pero también hay que corregirlos y también hay que de una manera poderlos pues reinsertar a la sociedad, pero de esta manera no lo vamos a hacer. Pero qué no estamos ni siquiera a un 5%. No estamos a eso, pero qué importante lo que ustedes dicen. Vamos a respetarle sus derechos, pero más derechos son, y hay que hacerlos valer más, los derechos de todos los guatemaltecos, sí, de los honrados, los derechos de las víctimas, pues. Los derechos de todas esas personas que se ponen en riesgo con cada cuestión de estas, porque aunque no les hagan nada, ya solo con el hecho de que le vayan a tirar gases allí, las viviendas, los niños, las personas, la tensión, el estrés que esto causa, entonces por eso debemos de replantearnos realmente esta situación. Y ahora le pregunto algo. Si bien es cierto, todas las mamás llegaron angustiadas y todo, se les acepta eso, pero ¿por qué ahora sí están pendientes de ellos y antes no estuvieron pendientes de ellos? ¿En qué momento también se les fue de las manos a ellos como padres de familia y que ahora se preocupen por qué les va a pasar a ellos si son ellos los que están provocando esos disturbios? El problema es que en muchos de los casos, yo entiendo, son familias disfuncionales con padres alcohólicos, desintegradas, desintegradas, etcétera. O en muchos casos no. Y desgraciadamente en las áreas marginales no hay oportunidades tampoco para los jóvenes para poder salir adelante y se involucran en las maras. Y esta es una realidad. Y el gran problema es que media vez un joven se involucre en una mara, los padres quieren volverlos a recuperar, ya es imposible. Es imposible. Porque los mismos mareros se van a encargar de los padres. Entonces, aquí lo que hay, este fenómeno criminal es un fenómeno criminal sumamente complejo y difícil de manejar, porque en muchos casos también se involucra a la familia. Y aquí hay muchas madres que saben que sus hijos son mareros, pero que reciben el dinero que ellos ganan producto de las extorsiones, del narcomenudeo o del propio sicariato. Familias completas también involucradas. Ahora veamos las personas heridas. Vean ustedes, ¿cuántos heridos? Alrededor de unos 10 o 12 tal vez van a resultar heridos en el total del disturbio. Propiedad privada que fue dañada, destruida. Adentro también del correccional, un montón de lugares dañados que hay que tener una reconstrucción y poder solucionar ese problema. ¿Cuánto le va a generar al Estado esa inversión? Definitivamente. Porque entonces no se ponen a pensar que inviertan esa plata, no después del disturbio, sino que antes del disturbio, para poder evitar esto. Nosotros somos muy reactivos. Ahí está, usted está dando la respuesta, licenciado Cardona. El Estado de Guatemala tiene que aprender que en los temas de seguridad debe de llegar a ser un Estado preventivo. La prevención es el éxito en la seguridad. En cambio acá, el show y toda la parafernalia se monta cuando ya sucedió. Lo decía el licenciado Rivera Clavería.
ya tomamos el control, lo retomamos en este instante ante la crisis, pero el verdadero control de los correccionales, el verdadero control de las cárceles no se ha tomado. Ni se tomará. Ni se tomará. Se necesitan varias cosas. La voluntad política de querer hacerlo, el apoyo de todas las instituciones de seguridad involucrados en este tema, el apoyo también obviamente del Congreso, porque aquí se va a llevar una cuestión que tiene que ser onerosa. Tenemos que entender como guatemaltecos que hay que invertir en seguridad, pero por seguridad nuestra. Y al final de cuentas, cuando cambian las condiciones sociales que estaban mencionando ustedes hace un momento, cuando las familias realmente no haya tanta violencia, tanta desintegración, cuando haya trabajo, cuando hayan oportunidades de desarrollo, cuando hayan salud, pero mientras no cambiemos eso, esto lo vamos a seguir viendo día con día y cada vez peor. Ahora le hago dos preguntas a ustedes. Una, en el sistema de cárceles no hay director. ¿Hace cuánto no tenemos un director? Y no les preocupan todos los amotinamientos que se hacen también en las cárceles. En las correccionales no hay un control, no hay cambio de personal, no hay cambio de infraestructura. ¿Hasta cuándo vamos a tener eso? Dos problemas grandes que no podemos nosotros afrontar si no hay acciones. Yo creo que es un problema del sistema. Yo creo que el país se quedó con las viejas instituciones del siglo XX y el siglo XXI plantea nuevas instituciones, una nueva forma de pensar y una nueva forma de repensar el futuro del país. O sea, en otras palabras, tenemos que entender que lo que estamos viviendo hoy ya no es del siglo XIX y esas instituciones pertenecen al siglo pasado. Por lo tanto, hay que meter dinero en infraestructura, meter dinero en profesionalización de la gente, pero sobre todo hay dos cosas que son vitales. Una es seleccionar bien a los directores y al personal administrativo y capacitar al personal constantemente de seguridad y administrativo de manera constante. Es la única forma como esas instituciones van a mejorar. Antes de escuchar a usted, licenciado Talamonte, Rosemary Ávila hizo un recorrido por el área también y pues nos tiene importante información en relación a las personas heridas y también lo que está pasando alrededor con los padres de familia. Buenas tardes, efectivamente nos encontramos en otro punto, las afueras del centro correccional Las Gaviotas. Hasta el momento son 12 jóvenes los que ya han sido trasladados por los distintos cuerpos de bomberos hacia el hospital Roosevelt. Eso con diversas heridas, principalmente también en el caso de intoxicación, según ellos lo daban a conocer. Son 6 jóvenes que han sido trasladados por el cuerpo de bomberos municipales y 6 por el cuerpo de bomberos voluntarios. Algo que es importante mencionar es que en imágenes anteriormente podíamos observar cómo algunos jóvenes se encontraban sobre el techo de unas bodegas que se encuentran a cercanías de este centro correccional. Sin embargo, estos jóvenes pues ya han sido bajados del lugar. Sin embargo, agentes de la Policía Nacional Civil los han mantenido ahí siempre con el motivo de la prevención, y sin embargo uno de estos jóvenes ha resultado herido. Esto debido a que aparentemente él cayó desde el techo, según lo han dado a conocer, y son aproximadamente 11 jóvenes los que se encuentran hasta el momento ya con agentes de la Policía Nacional Civil en esa área. Como bien lo mencionaba mi compañera Carla, estos jóvenes inicialmente se encontraban lanzando botellas e ingiriendo bebidas alcohólicas. Según lo que hemos podido recabar hasta este momento a través de las declaraciones de estos jóvenes que han sido trasladados hacia el hospital Roosevelt, es que esta riña inició debido a que 2 grupos se enfrentaron, en el caso de los cholos y los paisas, y posteriormente ellos han dado a conocer que tienen algunos monitores retenidos, esto con el objetivo de solicitar mejor trato y mejor alimentación. Es parte de lo que se tiene hasta esta hora de la tarde. Son 12 jóvenes los que han sido trasladados hacia el área del hospital Roosevelt. Algo que también es importante mencionar es que ya varios padres de familia se han hecho presentes a este lugar con el objetivo de obtener información de cómo es que se encuentran hasta este momento sus familiares que se encuentran guardando esta prisión en esta área. Sin embargo, ellos tampoco han obtenido ningún tipo de información debido a que las fuerzas de seguridad aún se encuentran tratando de retomar el control en esta área. Hemos observado cómo es que ingresan las fuerzas de seguridad
son pues decenas de agentes de la Policía Nacional Civil los que se han hecho presentes a esta área y pues como ustedes pueden observar, las fuerzas de seguridad ya se encuentran en este lugar. Igual pues los cuerpos de socorro se mantienen al tanto para observar pues cómo es que se desarrolla esta situación debido a los jóvenes que han resultado heridos. Otra cosa que hay que mencionar es que uno de estos jóvenes indicaba que presuntamente pues otros jóvenes internos pues tenían armas de fuego. Es por esto que habían resultado heridos algunos, sin embargo pues ya fueron trasladados hacia el Hospital Roosevelt, siempre con custodia policial. 2 agentes de la Policía Nacional Civil han acompañado a cada ambulancia con el objetivo de resguardar la seguridad de estos jóvenes y también de los paramédicos que trasladan hacia... Bueno, gracias a Rosemary Ávila por este importante reporte. Para concluir ya brevemente, licenciado Talamonte y licenciado Clavería, sus conclusiones en vista a los resultados de hoy. Claro que sí, licenciado Cardona. Es dramático lo que estamos viendo, es preocupante una vez más y vamos a seguir lamentablemente reuniéndonos aquí para hablar de esto si no se toman medidas urgentes. ¿Qué medidas? Porque también algo se puede hacer dentro de toda esta crisis. Primero, la prevención. De alguna manera nosotros tenemos ya como Guatemala bases legales importantes como lo es el Sistema Nacional de Seguridad, que es un órgano colegiado en el cual se puede discutir esto para tomar efectivamente muchas de las medidas que aquí hemos hablado, es decir, separar a estos adultos delincuentes de los menores delincuentes, también retomar el control tanto de los correccionales como de las cárceles de mayores y de alguna manera confiar en una situación en que esto debe ir cambiando, pero va a ir cambiando en la medida que invirtamos realmente en seguridad, lo pongamos como prioridad, capacitemos, fortalezcamos, demos el apoyo político y el apoyo financiero y pongamos también a cargo de las instituciones, Secretaría de Bienestar Social y Sistema Penitenciario, a gente que sea experta en el tema de seguridad, porque eso es lo que demanda Guatemala el día de hoy. Definitivamente. Licenciado Clavería. Mire, yo creo que hay que apoyar y respaldar a la policía. Hoy quiero ver yo delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos a la par de la policía y fiscales del Ministerio Público a la par de la policía, para que entren en los operativos, para que vean cómo hay que hacer un operativo y que no estén procesando policías por cumplir con su deber, porque me parece una irresponsabilidad de las más grandes haber puesto a disposición de los tribunales a un comisario, 2 comisarios de policía, 7 agentes de policía por querer tener el control de estos centros. Hoy quiero ver fiscales del Ministerio Público y quiero ver delegados de la Procuraduría que entren con la policía, a ver si así como roncan duermen. Definitivamente. Bueno, gracias al licenciado Clavería, al licenciado Talamonte por haber estado con nosotros y haber abordado este tema que definitivamente aún no termina, porque aún hace falta que liberen a los monitores que tienen retenidos y definitivamente que nos den a conocer ya datos oficiales de cuántas personas heridas, cuántos se fugaron y qué es lo que está pasando, por qué razón se amotinaron y perdieron el control las autoridades de la Correccional Gaviotas. Vamos a una pausa, volvemos.